Bienvenidos a todos. Welcome to our webinar, la bienvenida. Vamos a empezar en 2 minutos. Solo damos un segundo para todos que pueden entrar al webinar y después vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Bienvenidos, mi familia Red Hawk. Gracias por acompañarnos. Esta sesión está llamada La Bienvenida. Lo siguiente que queremos llamar tu atención es la función de preguntas y respuestas o Q&A feature que está abajo para que puedan poner tus preguntas y que nuestro equipo nos aseguremos que reciban una respuesta de algunos de nosotros o los presentadores. Tenga en cuenta que es posible que una de sus preguntas se respondería en la presentación y después de la misma se realizará una breve sesión de preguntas y respuestas en directo con la presentadora. Esta presentación está grabada y se compartirá en los principios de la próxima semana. Gracias por tu atención y empezamos. Cuando los estudiantes sienten que pertenecen a un grupo, sienten que puede marcar la diferencia en el mundo. Hola y bienvenidos, mi nombre es Alison Chacón Pérez, soy la coordinadora de programas de orientación para familias aquí en Montclair State University. Soy una hija de 2 inmigrantes salvadoreños y también tengo mucha experiencia en Montclair aquí. Saqué mi bachillerato en antropología y tengo muchos años aquí en la universidad. Ahora estoy sacando mi maestría. Y aquí voy a estar presentando para vosotros. So, ¿quiénes somos? So, the Office of Student Belonging, o OSB, se llama en inglés, es dedicada a apoyar a todos los estudiantes de primer año, transferidos, de primera generación, internacionales, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y aquellos que forman parte de grupos culturales o comunitarios para que se sienten valorados y capacitados para alcanzar el éxito. También ofrecemos cubrir necesidades básicas a través del Red Hawk Pantry y Rocket Closet para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a recursos esenciales para su bienestar académico y personal. ¿A quiénes servimos? Como dije, a los veteranos, afiliados de las Fuerzas Armadas, estudiantes de primera generación, estudiantes internacionales del primer año, transferidos, las comunidades queer, las comunidades de fe y creencias y comunidades culturales. También tenemos de parte de nuestra oficina de First Gen Initiatives. First Gen Initiatives ofrece servicios de apoyo y recursos para los estudiantes universitarios de primera generación de Montclair. La oficina está dedicada a apoyar a los estudiantes y sus familias a lo largo de su trayectoria de academia universitaria. Se considera que estudiantes de primera generación es la primera persona en sus familias para tener una carrera universitaria en los Estados Unidos. Eso también significa que los padres no hayan cumplido una carrera universitaria de 4 años.
un nivel ah, educativo y y otros miembros de la familia también. Vamos a hablar de los programas de orientación. Orientación es un paso obligatorio para todos los nuevos estudiantes antes de su primer semestre y se les ayudaría a prepararse para ser un estudiante exitosa. Los estudiantes reciben información crucial sobre nuestro campus al mismo tiempo que experimentan la primera vez a estar en la vida universitaria. Hay unos pasos que necesitan cumplir para antes hacerse la orientación. Voy a decir todos los pasos que necesitan hacer. El primer paso es que necesitan reclamar su NetID. Se crea un NetID y contraseña válida para cumplir todos los requisitos de orientación. Las instrucciones para reclamar su NetID están incluidas en su carta de confirmación de depósito. Para acceder a su correo universitario, puedes iniciar una sesión en Gmail usando el NetID a montclair.edu más su contraseña. Y vas a recibir muchos correos de la universidad. Toda la comunicación oficial llegaría solo a su cuenta de Montclair. Si el estudiante desea cambiar su contraseña o no sabe dónde cambiar su contraseña, puede iniciar una sesión en el NetID Account Management Center. Desde ahí podrá actualizar toda su contraseña de manera segura. Ahora vamos a hablar de FERPA. Al cumplir los 18 años o asistir a educación superior, el estudiante se convierte elegible a los derechos de FERPA. La FERPA pasa los derechos de los padres al estudiante. FERPA le da derechos sobre los estudiantes académicos de sus hijos. Son los grados o hablando con sus profesores. Ahora los derechos es al estudiante. No van a poder hablar con los profesores o hablar sobre las cosas académicas del estudiante sin tener acceso a hacer un proxy de la FERPA. Porque si no lo hacen, no la van a poder hablar a los estudiantes no van a hablar, los estudiantes, las personas que trabajan aquí en la universidad, no van a poder darles información de tu estudiante porque no tienen acceso, porque los derechos son del estudiante. Si quieres los derechos para ver unas cosas como grados, hablar con profesores, puedes obtener un proxy, que es una permiso universitaria para hablar con familiares o tutores que el registro del académico del estudiante. Y también eso porque cuando llaman a nuestra oficina para accesar al Orientation Portal donde hacen todas las cosas de orientación para los estudiantes aquí, no podemos dar como información del día que van a asistir, otras cosas, porque esos derechos están en efecto, porque están aquí en la universidad. Eso porque todos los estudiantes necesitan asistir al portal. Si no asisten al portal a ellos mismos, los padres no pueden entrar al portal, solo los estudiantes. ¿Cómo accesan el Orientation Portal para los estudiantes? Primero, después de activar su NetID, necesita activar la autenticación Multifactor Duo. Después de activar su NetID, debe inscribirse en Duo para accesar todos los sistemas universitarios. Permite verificar su identidad y te sale dos cosas cuando haces el Duo. Es un push, una notificación que te sale en el teléfono, te manda un código para que puedas accesar, para que puedas entrar a la página web. Y cómo hacerlo, aquí son las instrucciones si necesitan ayuda, o también puedes ir al montclair.edu para más información cómo hacerlo.
Y si tienes algún necesitas soporte técnico, tenemos el IT Service Desk. Aquí está su número y aquí está el correo electrónico para que puedan asistir a ustedes. Ahora, hablamos de orientación. So, para acceso al portal de orientación, para registrarte, los estudiantes necesitan conocer su CWID. El CWID es un número de 8 dígitos diseñados por Montclair State University. Aparece en tu tarjeta de admisión, si no lo saben. Y necesitan ponerlo en tu teléfono o en cualquier lado para que lo puedan tener, porque eso va a ayudarte para hacer muchas cosas en la universidad. Siempre vas a necesitar saber ese número. Y tu NetID también. Para reclamar su NetID, puedes ir a los sistemas universitarios y como ya le explicamos cómo hacerlo. Y después confiar a su correo electrónico, porque eso es como vas a poder entrar al portátil. Pero también cuando ya lo hiciste, si no va automáticamente va a abrir el Orientation Portal. Deben esperar 24 a 28 horas para obtener acceso a NES, para que puedas entrar. Cuando entras al portátil, eso es como se ve, vas a ver en My Task List. Y aquí vas a tener todas las tareas que necesitas cumplir después de o antes que vienes para tu día de orientación. So, para ver todas las tareas que necesitas hacer, aquí arriba va a tener una flechita. Solo selectas My Task List y vas por todos los pasos uno por uno. Y que está llamado adentro del Orientation Portal es su New Student Checklist. Solo los estudiantes deben compartir los siguientes elementos de su lista de tareas. Va a seleccionar el Financing Your Education, es otra webinar por Zoom. Completar el curso Newton-Ness en Canvas. Seleccionar su fecha de orientación, Ready to Soar, y confirmar su asistencia en agosto. También están documentar requisitos y demostraciones. Y también están a subir una foto para la tarjeta de identificación antes de julio 31 para que podamos darlos a su ID cuando lleguen para votación. Estos pasos deben competirse uno por uno y todo va a estar allí en la lista de tareas cuando entras al Orientation Portal. Porque si no lo haces uno por uno, el portátil no te va a dejar pasar a la próxima, si no has cumplido todo. Pero si hay unas veces que solo se para y no puedes mover o piensas que ya completaste todo y no puedes salir adelante, nos puedes mandar un email y no vamos a, maybe es algo que es el lado de nosotros, solo puedes decir a nosotros. So, hablamos de las fechas de orientación. So, aquí en la Universidad de Montclair, los estudiantes de primer año van a asistir el 19, el 21, el 24 y 25 de agosto. Para estudiantes que son transferidos a otra universidad, es del 16 de julio y el 26 de agosto. También tenemos orientación para familias que van a asistir en julio y estos programas solo son en inglés, pero eso es el 14 y el 23. También ofrecemos orientación familiar que es una orientación completamente en español para las familias que solo hablan español en la casa. Para los que asistan a Bloomfield College, los estudiantes de primer año y transferidos a Bloomfield es el 26 de agosto. Y también sabe si tienen su estudiante es en un programa en línea o online. Ellos tienen otra separada orientación y ese programa lo van a mandar a ellos a cuál está asistir. No va a ser de nosotras. Ahora voy a hablar un poquito más de los programas de familias. So, los invitamos a todos para traer tus familias a estos Summer Family Days.
Es un día para que puedan venir al campus a explorar, a hablar con diferentes compañeros que tenemos en la universidad que están aquí para ayudar a los estudiantes. Los diarios importantes es que el estudiante necesita registrarse adentro del Orientation Portal. Hay una cuota de $40 para cada persona que quiera asistir. Si quieren ir a un orientación en español para los padres que solo hablan español en la casa, los invitamos a orientación familiar. Y también tenemos un portátil familiar donde pueden hacer una cuenta y ahí dice, se parece un poquito de como Facebook y pueden asistir y ver todas las cosas que tenemos y los recursos que tenemos para las familias. Cuando entra al portátil, cómo hacerlo? Después que reservas su día de orientación, vas a ver una que dice Family Information. Ahí vas a poner toda la información de sus familias y quién va a asistir contigo para el Summer Day. Después vas a ir Summer Family Orientation. Ahí puedes seleccionar el 14, el 23 o el 21. Y también tenemos el Family Orientation de Bloomfield también, que es gratis para los estudiantes que asisten a la universidad allá. Pero también tenemos los días de orientación, tenemos ciertos asientos para llenar. Si se llenan esos asientos, no van a estar disponibles para seleccionar. Yo sé, para el 14 ya está lleno. Si no pueden venir el 14, pueden seleccionar el otro día, el 23, porque hay espacios. Va a enseñar allí a qué día puedes asistir. Ahora quería hablar un poquito de nuestros guías que tenemos en español. Aquí puedes escanear la códigos para que puedas tener el First Gen Survival Guide en inglés, que está aquí. O si lo quieres en español, lo tenemos aquí en español, que tiene todos los recursos de la universitaria. Y que tiene todo lo que necesita, puede tener los números de teléfono, explica todos los recursos o programas que los estudiantes pueden hacer parte aquí en la universidad. También puedes seguirnos en Instagram. Aquí todos nuestros sociales de cuáles partes de nuestra oficina. Tenemos, si tienen de los estudiantes veteranos, de primera generación, de Advocacy and Outreach, donde tenemos nuestro Red Hawk Pantry o Rocky's Closet. Aquí para una anotación y aquí para nuestra oficina en un área. Y ahora vamos a terminar, puedes contactarnos hoy mismo. También se pueden leer las noticias para estudiantes, que es llamado New Student News, nuestro boletín informativo de verano, que tiene información importante para los nuevos estudiantes. Y también tenemos otra ceremonia web para los familiares sobre empleo estudiantil, si quiere su estudiante quiere encontrar empleo en la universidad o tienen un Federal Work Study, los invito para venir a esa también. Y va a ser el jueves, julio 9 a las 2 a 3 p.m. También tenemos apoyo de orientación en persona. Cada jueves de 11:30 a 1 p.m. en Cole Hall va a ser hasta el 9 de julio. Vamos a estar ahí. Los invito para venir si algo no funciona o tienes una pregunta o solo viene y vamos a ayudarlos ahí. También síganos en Instagram para todas nuestras cosas de orientación. Este es nuestro correo electrónico y nuestro teléfono. También tenemos un chat en vivo. Si también tienes una pregunta y quieres hablar con una persona, ahí está.
y lo prometemos que no es AI, son nosotros que estábamos en la oficina que estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y pienso que esta información te ayuda y si tienes unas preguntas, vamos a tener una sesión ahorita. So, vamos a tener 5 minutos donde puedes poner en el chat o en el Q&A para poner preguntas si tienes. Y estamos aquí, nuestro equipo, vamos a ver qué información tienen o alguna pregunta. Unas preguntas que tienen, pueden poner ahí. Y vamos a estar aquí para 5 minutos, si quieren. Lo pueden poner. De primer año empiezan las clases en agosto 28. Empiezan las clases. Y el día antes tenemos nuestro día de Red Hot Day, que es un día que pueden venir todos los familiares y los estudiantes, porque vamos a tener una carnaval antes del día de clases. So, la FAFSA, preguntas de la FAFSA, puedes ir a Red Hawk Central. Ahí, ahorita, yo pienso que en las próximas, como puede ser la próxima semana, van a estar haciendo los paquetes de Financial Aid. So, en la email, el correo electrónico, van a mandarlos al estudiante una como se ve como un contrato que tiene todas las cosas, todos los como tipos de, si tiene loans, si tiene grants, si tiene ayuda del Estado, van a estar ahí. No sé cuándo, pero te puedo dar el número de teléfono y el correo electrónico o puedes también, si quieres venir hoy, en Cole Hall, cuando entras al building, ahí está el Red Hawk Central ahí en el frente. Pero voy a mandarle ese, ese número de teléfono. Si acabas de entrar, vamos a tener esta sesión grabada. Es de todas las cosas de orientación que necesitas a los estudiantes hacer antes de venir en agosto. Y también para las oportunidades para las familias que solo hablan español en la casa. Lo van a mandar en el correo electrónico o también en nuestro acceso en el página web de Campus ESP. También si quieres am, quieres verlo, también va a estar en nuestra página web. O también si quieres, cuando ya está salida, va a salir en la próxima semana. Pero va a explicar todo lo que necesitas hacer antes.